Hola, mucho gusto. Mi nombre es Víctor González. En el curso de investigación política le voy a exponer acerca de la definición de ciencia política y politología, la diferencia entre el licenciado en ciencia política y el politólogo, cuál es el rol del politólogo y el politólogo como investigador. El motivo del retraso de mi videoexposición es que me mantuve 5 días hospitalizado por sintomatología sospechosa a COVID-19. Bien, comenzamos. ¿Qué es la ciencia política? Actualmente comprendemos a la ciencia política como el estudio de la teoría y práctica de la política, entendiendo a esta como un fenómeno universal y necesario en la vida colectiva. Esta es una rama multidisciplinaria, ya que convive con otras ramas de las ciencias sociales, como lo es la economía, la sociología, el derecho, la historia, entre otros. ¿Cómo surge la ciencia política? La ciencia política surge de la filosofía política, la pregunta que se hacía el hombre acerca de cómo deberían conformarse las ciudades, cuál debería ser el tipo de gobierno, porque existía el mando y la obediencia, entre otras interrogantes a las que autores clásicos como Aristóteles y Platón escribieron sobre eso. Fueron los primeros filósofos políticos. Aristóteles exclama que la política son todas aquellas ciudades pertenecientes a las polis griegas y que dentro de ellas se organizaban para debatir, discutir asuntos que tenían que ver con la vida colectiva. Los políticos eran quienes participaban activamente dentro de ella, pero esto incluye un carácter discriminatorio, ya que se les reconocían derechos solamente a los que estaban dentro de la polis y no a los que vivían en zonas aledañas. Otro autor como Platón, quien escribió de sus debates con su maestro Sócrates, ya hablaban acerca de la democracia antigua, de las monarquías, cómo era el mejor tipo de gobierno, incluyendo a la política categorías morales sobre el bien, sobre el sobre el mal y lo que era el idealismo, que es lo que adquiere el cristianismo de la filosofía platónica. Maquiavelo es quien le da un giro a la política al separar la categoría moral de esta, y es que se conoce como el padre de la ciencia política al incluir en ella el factor que le fue dando cabida a esta, la cual es el poder. Él escribe acerca de cómo se debería tomar el poder, si es mediante el uso de la fuerza o mediante el consenso, las primeras estrategias políticas, cómo actúa un político en situaciones y dando esta como un carácter macabro pero a la vez realista acerca de lo que él vivió como asesor por más de 10 años. En una época en la cual era una Italia muy dividida, eran pequeñas poblaciones cercanas a Florencia. Y posteriormente, como se fue romando el siglo XVIII, el siglo XIX, el avance de ciencias autónomas, fue desarrollándose el positivismo, fue la llegada de las democracias, de las revoluciones liberales. Es aquí cuando la ciencia política empieza a relucir, dando una explicación a todos estos fenómenos que ocurrieron, tanto políticos, económicos, sociales, como lo que fue la revolución industrial. Entre todos estos cambios, sociólogos se hicieron estas grandes preguntas, pasa la economía política a ser la economía científica, entre otros. Ya para el siglo XX empieza como una disciplina universitaria la ciencia política. Autores como David Easton introduce el término de la teoría del sistema a los sistemas políticos, entendiendo esto como un conjunto de elementos interrelacionados en las cuales todas forman una función indispensable entre sí, entendiéndose así el sistema político como ese conjunto de elementos en el cual convive la sociedad civil, los partidos políticos, los poderes del Estado, entre otros. Son quienes le dan forma. Giovanni Sartori es quien introduce el término del análisis comparativo a la ciencia política.
En las áreas de investigación de la ciencia política se encuentra el poder político, la autoridad y su legitimidad, el Estado, la administración pública, las políticas públicas, la opinión pública, el mercado electoral, entre otros. Entre los diversos enfoques de la ciencia política se encuentra el conductismo, el estructuralismo, el feminismo, el funcionalismo, el marxismo, teoría de juego, teoría de sistemas, entre otros. ¿Qué es la politología? Si bien la ciencia política es el conjunto de elementos que están dentro de un determinado territorio y cómo estos se interrelacionan, la politología centra su estudio y su análisis es en el poder. Se encarga de analizar las relaciones de poder existentes dentro del colectivo humano, entendiéndose que el poder es aquella facultad que tiene una persona o un gobernante de influir sobre otra. Y es por esto que el poder también se le conoce como un conflicto de intereses entre gobernantes y gobernados, o como lo adquirió el marxismo, entre opresores y oprimidos. Entendiendo que la politología se encarga de estudiar los fenómenos políticos, cuáles son sus causas, cuáles son sus consecuencias, lo más cercano posible a lo real, aplicando en esta los métodos científicos. La diferencia entre el licenciado en ciencia política y el politólogo es que el licenciado en ciencia política es un profesional capacitado en diversas ramas de la ciencia social, como anteriormente lo mencionaba. Y el politólogo, como mención en politología, en la cual en Venezuela es egresado el que es politólogo de la Universidad Central, puede ser en politología, en relaciones internacionales o puede ser en administración pública. En el caso de politología, son aquellos que centran su estudio en un análisis sobre aquella determinada política pública o privada, sobre proyectos de ley, se dedican a los centros de investigación, son un personal más capacitado en el ámbito investigativo. Y es por esto que el politólogo, como investigador, él es un gran analista de políticas públicas y posee un gran espíritu crítico. Interpreta los acontecimientos regionales, mundiales, entre otros. Entre los roles del politólogo se encuentra, como ya mencionaba, que es un analista de situaciones políticas, es un asesor profesional de los entes públicos y privados, es un planificador estratégico. Entre su perfil se encuentra diseñar, ejecutar y evaluar programas de desarrollo e innovación que generen valor agregado al sistema a través del manejo de teorías e instrumentos de vanguardia. Desarrolla un comportamiento ético y legal y da actitudes críticas y estratégicas que permitan percibir los permanentes cambios del entorno. Muchas gracias.